Presentación del tercer caso clínico de la materia clínica médica a cargo del doctor Sergio Alberto Viruete Cisneros por una servidora, Judith Hernández García. Presentamos al paciente, es un paciente femenino de 23 años de edad, soltera, residente de Puerto Vallarta que se dedica a la hotelería. Se presenta a su unidad médico-familiar con ayuda de su madre, debido a que el día 26 de agosto del presente año presenta somnolencia, debilidad general, náuseas, vómito, con 24 horas de evolución que la llevan a la postración. En el interrogatorio, ella refiere serotomía, sensación de cuerpo extraño en ojo y visión borrosa, así como hipoageusia. En sus antecedentes patológicos menciona padecer acidosis tubular e hipertiroidismo, así como haberse sometido a una traqueostomía y gastrostomía. Refiere también ser alérgica a la penicilina. A la exploración física evaluamos la fuerza de las extremidades, con lo que tenemos un 2 de 5 en la escala de Lucy-Daniels y refiere un poco de dolor al movimiento. Sus signos vitales son temperatura corporal de 36.4 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 20, frecuencia cardíaca de 46, presión arterial de 109/61 y saturación de oxígeno en 99. De acuerdo con los datos que nos está dando la paciente, signos, síntomas y la exploración física que realizamos, podemos inferir que los siguientes datos pivotes sería la somnolencia, la debilidad general, el dolor en extremidades al movimiento, las náuseas, el vómito, la serotomía, la hipoageusia, la acidosis tubular, el hipotiroidismo y la bradicardia. Una vez que nosotros podemos agrupar estos signos y síntomas, podemos realizar un diagnóstico sindromático. De acuerdo a esto, tenemos el síndrome catarral, el desequilibrio electrolítico y un síndrome de alteración del sensorio. El síndrome catarral nos estaría explicando o podría ser una de las causas de la hipoageusia. Este puede estar dado por rotavirus, por ejemplo, que nos daría gastroenteritis y el síndrome catarral, que entre sus signos y síntomas sería el vómito primeramente, seguido por una diarrea acuosa, mialgias, cefalea y en ocasiones otros datos respiratorios. Mientras que el síndrome de desequilibrio hidroelectrolítico podría justificar la debilidad muscular debido a una hipopotasemia o a una hiponatremia. En el caso de una hipopotasemia, podemos decir que hay hipopotasemia moderada, que es niveles de 2.5 a 3.5. Y también hay una hipopotasemia severa que es menor a 2.5. Las manifestaciones de esta van a ser directamente proporcionales a los niveles séricos de potasio. Estos pueden ser polidipsia, poliuria, anorexia, vómitos, náuseas, estreñimiento e incluso un íleo, debilidad, fatiga, calambres, parestesias, incluso arritmias cardíacas, dependiendo la evolución de este. En el caso de la hiponatremia es cuando tenemos niveles menores a 135 milequivalentes por litro de sodio y los signos y síntomas que pueden encontrarse son la diarrea, náuseas, vómito, calambres, apatía y letargo, así como cefalea en el sistema nervioso central. Esta puede ser por diferentes etiologías, como lo es las pérdidas gastrointestinales, utilización de diuréticos, CIHAT, hipotiroidismo, polidipsia psicógena e enfermedades renales. En el caso de un síndrome de alteración del sensorio nos estaría explicando por qué se da la somnolencia. Este podría ser de etiología primaria, como lo es un ataque cerebrovascular, o manifestaciones cerebrales secundarias a una alteración sistémica, que por ejemplo los disturbios hidroelectrolíticos serían una causa muy importante de una alteración en el sensorio. Una vez que tenemos estos síndromes, podemos buscar qué enfermedades nosológicas nos pueden dar esto, por lo que inferimos que uno de esos sería el síndrome de Sjögren, que esta es una alteración, una enfermedad autoinmune inflamatoria de las glándulas salivales, lacrimales y otras glándulas endocrinas, en donde se filtran células T, generalmente CD4, y algunas células B.
Esto va a producir sequedad de los ojos, que puede causar una sensación arenosa, puede haber disminución en el gusto y en el olfato, también hay sequedad en piel, en mucosas de la nariz y en cualquier otra parte donde haya glándulas secretoras. También puede llegar a tener afectaciones extraglandulares. También una infección por rotavirus nos podría estar dando los tres síntomas en conjunto, tanto una alteración del sensorio no tan literal, sino nos podría estar dando una somnolencia, el síndrome catarral nos podría dar la hipogeusia y también nos podría dar la debilidad muscular. Aquí se los explicamos un poquito más. Como les decía, el rotavirus es una gastroenteritis más un síndrome catarral. Clínicamente varía desde un ataque subclínico hasta una gastroenteritis grave que culmina en una deshidratación e incluso la muerte debido a esta. Es de comienzo súbito, con vómito. El vómito generalmente va antes de que se presente la diarrea acuosa. Y otros signos y síntomas que puede manifestar son la fiebre de corta duración, mialgia, cefalea y en ocasiones datos respiratorios. En el caso del síndrome de Sjögren, es una enfermedad crónica autoinmune que se caracteriza por infiltrados, como les comentaba, linfocíticos, generalmente T, en las glándulas. Existe el síndrome primario y el secundario. En el caso del primario, bueno, pues es una etiología de novo. En el caso del secundario es secundaria o se da en secuencia de algunas otras enfermedades autoinmunes como lo es el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. Las manifestaciones las podemos dividir en glandulares y extraglandulares. En el caso de las glandulares vamos a tener xeroftalmia, que es la resequedad en los ojos y la sensación de cuerpo extraño, y la xerostomía, que es la resequedad en la boca, que nos daría la hipogeusia, la fatiga y el dolor musculoesquelético, mientras que las extraglandulares pueden ser la sinovitis, la vasculitis, neuropatía periférica o central, que nos podría dar también la somnolencia, enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad tubular renal, que como lo sabemos, la paciente ya padece una enfermedad tubular renal, lo que nos hace pensar que tal vez si la paciente tiene un síndrome de Sjögren, la enfermedad tubular renal que ella tiene fue secundaria a este mismo. Entonces pensamos, ¿qué exámenes de laboratorio le pediríamos a esta paciente para descartar nuestros diagnósticos nosológicos? En primer lugar, pues una ABH. Química sanguínea para medir su función renal. La ABH en este caso sería para comprobar que no haya ningún proceso infeccioso, para ver cómo están las plaquetas. Los electrolitos séricos para corroborar nuestro diagnóstico de hipopotasemia, de hiponatremia y de cualquier otro electrolito que se pueda haber alterado por alguna de las enfermedades nosológicas. Una gasometría para comprobar que la acidosis tubular renal no esté exacerbada por la enfermedad nosológica que nos esté dando este cuadro. Y anticuerpos antinucleares para descartar o inferir que es un síndrome de Sjögren. En este caso, podemos encontrar que los hallazgos de laboratorio que tenemos son que claramente hay una hipopotasemia marcadísima con hipercloremia y también tenemos una disminución en el magnesio, lo que nos lleva a pensar que efectivamente nuestro paciente tiene un desequilibrio electrolítico. Entonces, lo que llegamos a pensar con este caso fue precisamente que nuestro paciente tiene un síndrome de Sjögren, debido a que en los análisis arrojados, bueno, no hay positivos para que haya alguna infección por rotavirus. Entonces, lo que llegamos a pensar es que la paciente tiene un síndrome de Sjögren. Como les comentaba, es una enfermedad crónica autoinmune que se caracteriza por infiltrados de linfocitos. Tiene una prevalencia del 4% y es más común en mujeres, 9-1. Esta se presenta generalmente, se diagnostica más bien entre los 40 y los 50 años. Se cree que esta se desarrolla mucho antes de los 40 años, sin embargo, la detección se lleva hasta entonces. Su etiología es desconocida, sin embargo,
Se cree que hay factores genéticos, como lo es ya la presencia del lupus eritematoso sistémico, que tiene que ver con factores de transcripción acerca de los interferones. Factores ambientales: se ha encontrado en algunas biopsias de glándulas salivales la presencia del virus Coxsackie. Entonces, también se cree, está en estudio, que hay factores como este. Se cree que la paciente tiene el síndrome de Sjögren primario, que generalmente es la más común en los pacientes, en un 50% de las presentaciones. En cuanto a las manifestaciones extraglandulares, las manifestaciones renales son las más estudiadas y las más frecuentes, lo que también nos llega a pensar que la acidosis tubular renal probablemente fue una consecuencia de este síndrome. El diagnóstico de esta enfermedad se hace de acuerdo a criterios del American Hero Consensus Group, que son criterios tanto clínicos como laboratoriales y exámenes auxiliares, que son 6 rubros. El primero son los síntomas oculares, que son ojos secos por 3 meses, sensación de cuerpo extraño o uso de gotas oftálmicas 3 o más veces al día. Si el paciente tiene uno positivo en cualquiera de estos 6 rubros, uno en cada 6 rubros, podemos decir que es un diagnóstico positivo. Los síntomas orales: boca seca por 3 meses, inflamación de glándulas salivales, necesidad de líquidos al tragar. En los signos oculares está la prueba de Schirmer positiva, que esta es una prueba donde se colocan papel filtro dentro de los párpados inferiores y se le pide al paciente que cierre sus ojos. El paciente va a empezar a tener secreciones de lágrimas y el papel filtro se va a humedecer. Si el papel filtro se humedece menos de 5 milímetros en 5 minutos, se puede decir que es positivo. También está la tensión vital positiva del tinte de la superficie del ojo. También el siguiente rubro es la biopsia, que es una muestra de las glándulas salivales, donde se muestra infiltrado linfocítico. Los otros signos orales son el flujo salival total no estimulado menor a 1.5 mililitros en 15 minutos, la cialografía paratoidea anormal o una gammagrafía salival anormal, así como pues la medición de anticuerpos, que es el anti-SSA o anti-SSB, o en dado caso la presencia de ambos, para detectar este síndrome. También se pueden realizar, como les comentaba, biopsias de glándulas salivales o biopsia renal. Analizando el caso, podemos llegar a la conclusión de que, o bueno, más bien podríamos llegar a un diagnóstico presuntivo de que el paciente tiene un síndrome de Sjögren. Como les comentaba, infiltrado de linfocíticos, generalmente células T que producen citocinas inflamatorias, lo que nos lleva a la enfermedad autoinmune. Este secundariamente va a producir una acidosis tubular renal, que va a ser una afectación renal. En el 10% de los pacientes con este síndrome se presenta. Es más frecuente el tipo 1 y el 90% es afectación distal. Esta se cree que se debe a una actividad anormal de la bomba hidrogeniones potasio ATPasa. La paciente, como les comentaba, sufría de una hipercloremia, que también puede ser secundaria a la acidosis tubular renal debido a la disminución de bicarbonato en sangre. Esta, a su vez, debido al desequilibrio electrolítico que nos puede causar, nos daría una hipopotasemia, que es el principal electrolito que se ve alterado en la acidosis tubular renal por diferentes mecanismos, como es la disminución de sodio tubular distal, el hiperaldosteronismo secundario y también la bomba de hidrogeniones potasio ATPasa defectuosa y la bicarbonaturia. Como tratamiento tenemos que depende de la sintomatología del paciente y del compromiso que genere. Está la ingesta de líquidos preferiblemente fría, además de una buena higiene oral, y evitar fármacos que estimulen la sequedad bucal. Estimulantes de secreción salival, como lo es la mucina. Sustitución de secreción ocular, como lo es la formalina. AINES cuando hay compromiso articular, y manifestaciones extraglandulares podemos dar los glucocorticoides sistémicos. Sin más de mi parte, los invito a que investiguen un poco más acerca de estas patologías
y espero que les haya gustado este análisis. Gracias.